Entonces, claro, ¿tiene la culpa la persona en concreto migrante? No, obviamente no. Pero es verdad que existe esa red y que hay una serie de gente que está articulando la comunidad para en un futuro poder implantar la Sharia, por lo menos en determinadas zonas. Evidentemente. Pues Roberto, un auténtico placer y créeme que tus palabras entre estas cuatro paredes se han escuchado bastantes veces cuando me levanto, a lo mejor lo tengo a él desayunando, escuchando un vídeo tuyo, por mi parte también llevo bastante tiempo siguiéndote, pero en pro de tu comodidad y para el contexto situarlo al espectador, ahora mismo yo estaría entrevistando a un político, a un creador de contenido, a un activista. ¿Cómo te posicionarías ahora mismo? Bueno, yo la verdad es que intento no separar las cosas. Yo acepto las cosas que hago y bueno, me da un poco igual cómo me autodenominen. El campo donde más trabajo es la divulgación, efectivamente, creo contenido. Y yo, pues, académicamente, yo ahora estoy con el doctorado, yo soy historiador, escribo sobre historia, colaboro en revistas, es un poco mi trabajo, pero es verdad que yo soy un agitador y me dedico, por lo que más conocido soy es por ello. Y no considero que sea una cosa, acepto, ¿no? Que la gente me vea como por el ámbito que me haya conocido, pues que me denomine como quiera. Yo la verdad es que yo me considero una persona, siempre lo digo, una persona de valores, haga lo que haga, y me gusta ser coherente con lo que pienso y con mi forma de ver el mundo, y yo es lo que quiero que la gente vea de mí. Claro, como creador de contenido, que insisto, llevo bastante tiempo siguiéndote, 1 año y pico probablemente, he observado que en tu canal ha habido una especie de reconversión, o si más no, que en los últimos meses estás haciendo mucho énfasis en algo que también podemos ver aquí, que hablaremos después del libro, y es sobre el tema de la inmigración. En estos últimos 6 meses, último año, te has focalizado muchísimo en mostrar las problemáticas que puede acarrear una inmigración masiva. ¿Por qué has decidido atajar este tema? En primer lugar, he empezado a subirlo al canal porque me he escrito un libro sobre ello, entonces es como optimizar un poco lo que hago. Pero yo soy una persona que cuando... Esto es muy ingrato, además, porque hay mucha gente que dice, oh, qué razón tienes, pero hay muchísima gente que se dedica a escribir a las editoriales donde publico, a escribir a las revistas donde publico, a que no me dejen entrar en sitios, a boicotearme. Es decir, es bastante ingrato porque crea mucho odio de gente que ni siquiera sabe lo que dices. Pero yo creo que es un problema grave. A mí me acusan de, no, es que ya no te dedicas a las cosas de los trabajadores, ahora te dedicas a comprar los marcos de la extrema derecha, que la extrema derecha ya es todo y es nada. Y yo cuando hablo con la gente, yo vivo en un barrio obrero, en Leganés, en San Nicasio, y cuando yo hablo con la gente a pie de calle, yo hablo de los problemas que tienen ellos, y este es uno de ellos. Y además, no solo de los trabajadores españoles autóctonos, sino también de los inmigrantes. Yo cuando hablo con gente de Colombia, por ejemplo, entran en pánico de que sus hijos acaben en pandillas, de que sus hijos acaben delinquiendo por la calle, de influencias nocivas. Es decir, ellos también tienen las preocupaciones sobre el modelo migratorio, cómo se está adaptando aquí la gente, la masividad, la inmigración. Entonces, yo sí estoy tratando problemas que afectan al ciudadano de a pie y a los trabajadores especialmente. Sin embargo, la gente que está de súper revolucionaria y luego lo que hablan es de lenguaje inclusivo, de cupos, de que ahora ser mujer es un sentimiento, eso no le importa a Manolo, el de la ferretería. Le importa que su hija pueda salir a la calle, le importa que no la roben, le importa que en su negocio no le hagan nada. Eso es lo que le importa a Manolo, no lo que hablan en el gobierno, que es el gobierno progresista que vela por los trabajadores, o los sindicatos pagados por el gobierno, que son como una sucursal del gobierno. Eso no le importa a los trabajadores, ya lo han apartado de su vida. Y creo que el problema de la inmigración es una cuestión que no solo afecta ahora, sino que en los próximos años, lo estamos viendo en Francia, que están más avanzados, porque avanzado no es la palabra, en esta cuestión en la cual hay millones de personas desarraigadas que precisamente por esa marginalización de esos barrios, esa degradación, cada vez hay más generaciones así, y están creando millones de personas que odian su país, que no se sienten del país, y que a la mínima pues pasan cosas como lo que está pasando ahora. Y yo aquí quiero hacer una reflexión bastante polémica. ¿Cómo puede ser que un sirio, que al final sí que era islamista, que decían que no, pero al final se ha demostrado que sí, cómo puede ser que cuando apuntan a bebés en un parque, la sociedad civil francesa no monte una insurrección, y cuando una persona, que además es un delincuente reconocido, que yo lamento mucho su muerte, y creo que no debería de haber muerto, pero mirad lo que están haciendo, están quemando colegios, están quemando bibliotecas, están quemando centros incluso de ayuda a inmigrantes que han aparecido quemados, están atacando, he visto una imagen icónica de empotando un coche en la puerta de un Lidl, ya me contarás, para robar.
tiendas de lujo y la gente diciendo que anarquía, destrucción y caos. Un país no se construye así ni puede desarrollarse. Y eso es a lo que vamos aquí en España y hay que tomar medidas para ello. Y las medidas no es empeorarlo más y hacer fronteras abiertas, como dice la gente de Sumar. Creo que ya es hora de plantear el problema, ponerlo en el centro del debate y tomar medidas drásticas para solucionarlo. Y yo voy a decir una cosa también, otra cosa un poco polémica. La gente dice, no, pero es que eso no se puede hacer porque, claro, los típicos complejos de blanco que tenemos aquí en España, bueno, y en otros países de Europa, pero Bukele ha acabado con las pandillas en El Salvador. A mí hay cosas de Bukele que no me gustan y las critico, pero lo que hace, por ejemplo, con las pandillas, con el Estado, lo que está haciendo, es una cosa que tiene el apoyo mayoritario de la población. ¿Por qué? Porque están hartos y porque han visto que se puede. Entonces, si él puede hacerlo, nosotros podemos acabar aquí con los guetos, con las zonas no-go y con absolutamente todo. Pero hay que tener voluntad. Y yo creo que es lo que hace falta, que la gente abra los ojos, que deje sus complejos en casa y que empiece a analizar las cosas de frente. Y por eso saca este libro. Este libro es un análisis de por qué pasa esto y de cuáles son sus características. Hablo un poco de medidas, pero haré uno posterior con las medidas aparte, porque va a haber gente que no va a compartir mis medidas, pero sí puede compartir el análisis y sí puede darse cuenta de que hay un problema y que hay que hacer algo. Y yo lo que quiero es crear debate con este libro, por eso lo he dividido en dos. Claro, tú cuando hablas del análisis expones tu narrativa mediante datos objetivos, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, en el momento en el que esos datos son objetivos y entonces tu narrativa sería, por llamarlo de algún modo, irrefutable, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que tenga este tipo de discurso de no repudiar lo que acaba generando una inmigración descontrolada, que ya en este momento en España probablemente no sepamos cuánta gente somos, y esto acaba afectando al ámbito social y también al ámbito económico? ¿Crees que es por una cuestión de bienquedismo o crees que puede ser también por una cuestión de que tengan miedo a las represalias de apuntar contra un colectivo o grupo, en este caso inmigrante? Yo pienso que el tema de los datos, en primer lugar, aquí en España se falsifica mucho. Te voy a poner un ejemplo. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, hay determinadas cosas que tienes que bucear durante horas para encontrarlas. Y luego, aparte, ves las tendencias, pero no ves la realidad. Ya te voy a explicar por qué. Por ejemplo, para la ONU, para calcular el número de inmigrantes, o otros países, para calcular el número de inmigrantes que hay en el país, lo calculan en base a los que han nacido fuera del país. Entonces, aquí en España tenemos un 16%. Según el INE tenemos un 12 y pico. ¿Por qué? Porque lo calculan solo a los que, según ellos, porque luego lo irregular, etcétera, no lo cuentan. Según ellos es los que no tienen la nacionalidad. Entonces nosotros tenemos menos de un 13, pero no es real, tenemos bastante más de un 16. Luego, también aparte de las nacionalidades, a gente que vive segregada, aunque nazca aquí, separada totalmente de nuestra sociedad, por el hecho de nacer aquí no tienen la cultura de aquí, y eso lo podemos ver en cualquier sitio. Entonces es otro problema. El tema de las entregas de nacionalidades, le han dado la nacionalidad a gente que no habla español. Una ONG te hace un papel de que eres analfabeto y que no puedes hacer los exámenes, y solo por el tiempo que has estado, si no has creado ningún problema, te lo dan. Pero es que no puede ser que el requisito para ser español sea estar sentado en una silla durante 10 años y ya te dan el DNI. Luego la gente dice, no, es que, otro ejemplo, el MIPEX, no, es que España es uno de los países donde más difícil es la nacionalidad, etcétera, ¿no? Porque te piden 10 años. Ya, pero hay una excepción de 2 años que, curiosamente, si miras en el INE, la mayoría de la gente, pero mayoría apabullante, la pide a los 2 años. ¿Por qué? Porque se acogen a esa excepción, porque son de Filipinas, de Brasil, de cualquier país de Hispanoamérica. Entonces, a partir de los 2 años la suelen conseguir. Y es una cosa que la gente no sabe. Y en el MIPEX la gente coge y dice, mira, este estudio desmonta todos los marcos de... Claro, y luego miras, lees el estudio y dices, ¿y la excepción? Claro, pero es que la excepción es la mayoría aquí. Entonces se están riendo de nosotros. Y así con todo. Hay mucha gente en internet que va desperta, sobre todo gente de las ONGs, y cogen, por ejemplo, para la delincuencia. Te dicen, no, es mentira, mira, te cortan la tabla, en vez de poner todos los años desde que han empezado a contarlo hasta ahora, te cortan la tabla y la dejan en la pandemia. ¿Qué pasa? Que claro, viene de 2009 muy arriba, pegó un bajón, volvió a subir, que estaba casi yendo a los máximos y con la pandemia baja. Claro. Pero no dicen que es la pandemia, entonces te lo cortan y te ponen, mira, ha bajado la criminalidad. Y sin embargo, te metes en las ciudades como Madrid o Barcelona y es que ahora mismo están más que nunca, más que en 2009. O sea, entonces mienten. Ellos en el momento en el que manipulan de forma intencionada, saben que la problemática es esa. Claro, pero es que para si ellos... no rehuirían el argumento. Sí, pero es que para ellos no es una problemática. O sea, para ellos es estupendo y la inmigración masiva nos va a traer nueva gente a puestos de trabajo. Y esto es muy curioso porque aquí se ve que la izquierda, que, bueno, la del gobierno, que es como sistémica, y lo que son las patronales, aquí se dan la mano. Es decir, por ejemplo, en Huelva, Almería, etcétera, tienen la misma posición. Hay que traer gente, hay que regularla, porque en los puestos de trabajo no se cubren. Y claro, el otro día vi en Huelva que un chico español, que es jornalero, que estaba buscando ofertas de trabajo y encontró una y preguntó y pagaban una miseria, pero pagaban una miseria de que trasladarse de donde él está
al sitio le cuesta más. ¿Qué pasa? Que es una oferta de trabajo hecha para que la gente viva en un poblado chabolista al lado. Entonces, ¿qué pasa? Que van andando. Entonces, como es gente que no tiene nada, pues acepta eso. Pero no es que no haya gente que no quiera trabajar, es que hay gente que por los derechos que se han conquistado en Europa, a nivel laboral, no quieren trabajar en un sistema que es prácticamente esclavista. Entonces, que la gente que traen aquí engañada de, esto va a ser el paraíso, llegan aquí y acaban en un campo hecho con hule, las casas, y eso es lo que no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente cuando va mejorando, ¿qué pasa? Van pasando a todas las ciudades y a otros sitios y van trayendo gente nueva para que ocupe su lugar, y eso es vergonzoso. O sea, es una vergüenza. Porque ¿cuál es el modus operandi de las mafias? ¿Crean una especie de gancho o la propia...? Bueno, las mafias, ahora hablo de ellos si quieres y del sur, yo estoy hablando ya de los partidos de izquierdas y hablo de las patronales, o sea, ya no es ni las mafias. Pero las mafias lo que tienen es que crean el efecto llamada, que participan totalmente las ONG, porque claro, lo que hacen es como asegurar el viaje, que luego hay gente que muere en el mar, que eso es un verdadero drama y una tragedia. Que ahora hablaré de cuál es el único país que lo ha solventado, pero ellos lo que hacen es meten en embarcaciones cada vez más baratas y más basura a la gente. ¿Por qué? Porque aunque no lleguen a España, da igual, va a venir un barco, les va a rescatar en el mar y les va a llevar a un puerto. Para mí eso es como un servicio de taxi o de Uber, y hay gente que se enriquece de esto, porque hay mucha gente que es voluntaria y hay mucha gente que está cobrando y trabaja para la ONG. Que eso es lo que la gente no sabe. O sea, la ONG no todo el mundo son voluntarios. En la ONG hay gente que son asalariados, que son gente que la contratan para hacer determinada función. Y estas ONGs para mí hacen de taxistas en el mar. ¿Qué es lo que pasa? Que facilitan que las mafias lleguen. ¿Por qué? Porque en medio del mar se cambian, ellos dan la vuelta con la patera, los mafiosos, y les llevan. Entonces no les pillan. O sea, es como un negocio redondo. Y luego encima las autoridades de Marruecos, la policía de Marruecos corrupta, pues es que va todo a su servicio. Y España no hace absolutamente... Bueno, España y Europa, porque esto... Claro, la gente cuando dice, no, es que ahora que van a cerrar la ruta de Italia van a venir todos por España. Ya, claro, aquí lo vamos a pagar, pero luego se van a repartir, o sea, obviamente. O sea, es que nuestro problema también afecta a los demás. A mí cuando hay gente que dice, no, pero en España la inmigración no es tan grave porque en el fondo la gente luego se quiere ir a Francia. Y es como, yo soy francés, oigo eso de alguien que gobierna aquí y cierro la frontera con bayonetas, en plan, de estos españoles que hacen. Y claro, es una cosa que no se puede, no se puede permitir, es una vergüenza. Porque, y digo, el único país, a mí me parece una vergüenza que la gente muera en el mar. Pero lo que hay que hacer es acabar con el efecto llamada. ¿Cómo se acaba con eso? Como ha hecho Australia. Australia lo que hizo fue sacar, y además es que Australia es una isla, es decir, entraban por todos lados. Y era gente que venía de las islas de al lado, o sea, que no es fácil interceptarlo. Sacaron al ejército al mar. Y cada vez que un barco de los mafiosos llegaba, aparcaban sus barcos al lado, los asaltaban, cogían a los inmigrantes, los metían seguros en su barco, claro, porque todos los ONG dicen, quieren hundir los barcos con los inmigrantes dentro. Eso es mentira. Los meten en un barco y los llevan a un puerto que tienen en otro país, que le han pagado a otro país para hacerlo, los meten en ese puerto a que estén ahí y desde allí los deportan a su país de origen. Entonces el índice de gente que consigue pasar a Australia es 0. Entonces, cuando el índice es 0, esto es un negocio, ¿no? Esto es el mercado amigo, que se diría. Entonces, cuando tú tienes 0 beneficio y tu servicio no se cumple jamás, ¿qué es lo que hace la gente? No comprarlo. Claro. Entonces, la gente deja de venir. El primer año hicieron miles y miles y miles de intervenciones. El siguiente, otro montón. Ahora hacen 2, 3 al año y les pillan. Les meten en un barco, les llevan al puerto ese seguro y desde allí a su país. Han acabado con la inmigración ilegal. Y además de acabar con la inmigración ilegal, han acabado con los muertos. Ya no muere nadie. ¿Por qué? Porque es poner una chalupa en el mar e inmediatamente llega un barco del ejército, lo interviene y se los llevan. Claro, ¿qué es lo humano? Porque las ONGs dicen, no, es que eres antihumano con estas cosas. ¿Qué es lo humano? Ayudar a perpetuar y hacer el efecto llamada para que estén viniendo constantemente y muriendo en el mar y a vivir aquí de una manera execrable, o interceptarlo y devolverles a su país y que ya digan, no podemos ir. Yo creo que es más útil lo de Australia. La gente dice que es fascismo, pero yo creo que es orden, sinceramente. Yo lo veo así, y creo que el ejemplo de Australia siguen teniendo problema con el tema de la inmigración porque han sido dependientes durante 20 años, porque como hemos sido nosotros hasta ahora, con el tema de la inmigración legal, porque también el problema para mí de la inmigración no es solo el ilegal solo hay 500.000 personas aquí, bueno, solo hay 500.000 personas, pero la inmigración son cerca de 8 millones. Y mucha de la gente que delinque, que son como la escena de la cara mala de la inmigración, tienen DNI, que eso es lo que pasa en Francia también. Entonces, claro, este problema hay que resolverlo no solo desde la perspectiva de la inmigración ilegal, sino la legal también. Es decir, este año han venido más de 500.000 de saldo migratorio positivo con visado.
Pedro Sánchez ha dicho que quiere traer 250.000 al año hasta cumplir 11 millones en no sé qué año, para las 11 millones más de lo que hay. O sea, imaginaos aquí casi 20 millones de inmigrantes. O sea, es que España, no va a ser España, va a ser otra cosa. Y eso es lo que hay que evitar, porque una cosa es, a mí la gente me dice, no, es que es una visión colonialista. Mira, los análisis del siglo XIX están muy bien, pero Noruega era un territorio ocupado por los rusos y la inmigración masiva que sufre es Siria y de países así. ¿Qué culpa tienen ellos? Es que ninguno tenemos culpa de nada. ¿Que hay que invertir en sus países? Desde luego. ¿Que hay que ayudarles a desarrollarlo por las cosas que se han hecho mal? Desde luego. Pero robarles toda la población joven, condenándoles a la miseria para siempre y que las élites de allí corruptas, que ese es el principal problema. La gente dice, no, hace falta una segunda descolonización, sí, contra vuestras élites corruptas. Porque si vas a Senegal, el presidente creo que blanco no es. Ni nadie de su gabinete. Entonces el problema no es un color de piel. El problema es que hay élites corruptas que se compran por empresas de Occidente y no de Occidente, porque parece que es que Arabia Saudí y otros países, o China, no tienen empresas, que me da a mí la risa. O sea, la culpa es del hombre blanco, entonces los de Arabia Saudí y los chinos, ¿qué son? También pobres racializados que están oprimidos por Occidente. Venga, hombre, es que es de risa. Es de risa. Entonces, pues yo creo que hay que romper con todo ese complejo a la hora de analizar las cosas y que las causas de la inmigración actual masiva no son el colonialismo. Y que España España y Europa se está degradando y se está depauperizando a todos los niveles y que por supuesto que hay que ayudar, pero una cosa es ayudar y otra cosa es demográfica y social y culturalmente por ayudar a alguien que en realidad ni siquiera estamos ayudando. Es que es mentira. Es que luego la gente que se cría en un gueto no va a tener buenas posibilidades tampoco. O sea, en realidad, aunque esté aquí, está condenado a la miseria. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y que al final la integración es imposible porque ¿a qué te vas a adaptar si tu entorno ya es Marruecos, ¿no? En el Raval no lo sé, pero yo calculo que más del 80% de la gente que está en el barrio del Raval es inmigrante. Entonces si tu entorno ya es Marruecos, si el Raval se ha convertido en el Rabat... O Pakistán, sí. Exacto. Claro, es que es lo que digo yo siempre, es decir, si no hay algo cohesionado a lo que integrarte, ¿para qué te vas a integrar? ¿No? A mí hay gente que son hijos de palestinos, por ejemplo, que son del frente. Y ellos son españoles, por eso digo que son hijos de palestinos, porque ellos se han criado aquí, se han desarrollado aquí, se han criado con españoles. Tú les ves y es que, vale, pues pueden tener algún rasgo diferente, pero son españoles, pero 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él me dice a mí, un chico, Adel, me dice, pero es que si mi padre hubiera venido ahora, yo sé que 100% no se hubiera integrado. Dice, yo sería un mena. Y me lo dice tal cual, y es un tío que es abogado, ¿eh? Me dice, porque claro, yo me hubiera juntado con los que son como yo, porque no hay voluntad, o sea, lo que es la moda es que no me integro por el racismo. ¿Qué racismo? Pero si en España y en Europa somos los gitanos de Europa, ¿qué racismo? ¿Qué racismo hay en España? Un país más abierto que este no hay. Si el porcentaje de inmigración que tenemos nosotros lo tuvieran otros países de Europa, estarían en guerra. O sea, es que es ridículo, es verdaderamente ridículo. Y es que hay que quitarse ya esos dogmas que vienen de Estados Unidos. Es que el problema es ese, que están copiando teorías políticas, para mí fracasadas, y que solo destruyen, porque el multiculturalismo, ¿dónde ha triunfado? Donde en Nueva York están divididos por barrios como si fueran unos quesitos del Trivial. O sea, o en Marsella, que es literalmente Argelia. O sea, no ha triunfado en ningún sitio. Entonces están extrapolando eso de un país que se ha construido en base a inmigración y que es diferente a los estados-nación de Europa, que son cosas vertebradas en el tiempo, coherentes, que la población es más o menos homogénea, y de repente haces esta mezcla en muy pocos años, porque además en Inglaterra han tardado 100 años en llegar a la situación de ahora, que es terrorífica. O sea, es que en Londres hay más inmigrantes que ingleses. O sea, eso es una distopía terrorífica. La gente dice, no, eso es racismo. No es racismo. Si yo empiezo a mandar blancos ahora mismo de forma masiva a Senegal, a la capital, y de repente somos mayoría, créeme que la gente de Senegal, y os invito a que le preguntéis, si eso pasara, ¿qué dirían? Lo más bonito sería colonialismo, o sea, lo más bonito. Y luego iría de ahí en gamas hacia más oscuro, más hacia arriba. Y son cosas que hay que tener en cuenta. Que muchos inmigrantes que vienen aquí a trabajar, que de verdad se quieren asimilar y que quieren romper con lo que eran las cosas de su país, ven lo que está pasando y dicen, ¿por qué lo permitís? España es un país maravilloso. A mí me escribe, por ejemplo, mucho negro del sur de África, que me dice, es que ¿no os dais cuenta de que con lo que estáis haciendo vais a convertir esto en mi país? Que no va a haber libertad por el tema religioso, que yo huí de ahí por esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese tío, que es un tío de puta madre, su hijo, por ejemplo, estaba metiéndose en pandillas y en no sé qué, porque me lo estuvo comentando, y decía que es que, claro, que no sabía qué hacer, que estaba pensando en irse, porque, claro, en el barrio donde él está, son gente de su país, y
la marginalidad y todo lo que desprende, que claro, que es que va a ser al final igual, porque es gente que no es culpa del racismo, es que es gente que le gusta retroalimentarse y cerrarse en lo suyo. Y dice que claro, que su hijo al final se va a criar en un país que va a ser islámico. Dice que no puede ser, él es de Barcelona. Y dice que no puede ser, que hay que hacer algo. Y no sé, yo te digo, con el tema de la inmigración ahí me atacan, me amenazan, me quieren pegar, o sea, brutal, brutal lo que me está pasando. Pero la gente que más me apoya es gente negra y gente de Hispanoamérica, y del este de Europa, brutal. O sea, es la gente que más me escribe, que más se ofrece para ayudar, los que más. Y sin embargo, claro, yo recibo amenazas de blanquitos acomplejados y de algún islamista marroquí. Que he tenido problemas hasta en mi gimnasio. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta el islamismo? Y yo, no. O sea, si quieres nos pegamos ahora mismo, no. Y el tío, eso es intolerancia. Cuando vio que no iba a ir muy bien la cosa, dice, eso es intolerancia. Y yo, pues respeta tú a los demás. De hecho, cuando le dije, si no, vete a Marruecos, si no te gusta esto, vete a... Claro, porque la gente piensa que por ser de un sitio te da superpoderes ser de ese sitio, pero lo que te capacita en la vida es lo que tú hagas contigo mismo y tus condiciones de vida, no el color de piel. Y a mí cuando me vinieron en plan de Vito Corleone estilo marroquí a decirme este tipo de cosas, es como, es que no, vete a tu país si no te gusta. O sea, si de verdad no eres español, no quieres ser español y me quieres imponer a mí lo que tengo que pensar o no de tu religión, vete a Marruecos. ¿No dices que Marruecos no es una dictadura y es fantástico? Pues vete. Y me decía, aquí cogemos todos, aquí hay que respetar a todo el mundo. Y yo, empieza por respetarme a mí. Y casi le da un cortocircuito cerebral, pero es que es verdad. Con el tema del Islam, los velos, que no tenemos por qué aguantar esto aquí. Toda la vida con la religión hemos tenido la religión hasta aquí, y ahora que a los cristianos les da igual, que se han adaptado a la sociedad, que no crean ningún problema, o sea, ahora justo que ya no hay ningún problema, vamos a permitir que una religión que, según ellos, según la propia Comisión Islámica Española, porque es el único que da datos del Islam, porque es racista, ¿sabes por qué ellos sí hacen los estudios de cuántos musulmanes hay? Para cobrar subvenciones. Entonces, claro, como no son tontos, lo piden. Hay 2,5 millones ya de musulmanes en España. Tienen más hijos y no están parando de venir. No hay que ser, la gente dice, teoría de la conspiración, no, es que no hace falta ser matemático. Exacto. Para hacer una proyección de lo que va a pasar. Al final es proceso acumulativo de todos los que comentabas antes, claro, que van viniendo, 200 y pico mil, creo que has dicho. 300. No todos son musulmanes, pero hay muchos, claro, que sí ya. De hecho, el INE dice que en los próximos años, que eso es el terror, yo es el estudio que más me acojonó de todos. Porque claro, ahora viene mayoría de gente de Hispanoamérica, que es verdad que excepto por el tema de bandas y demás, son gente que se integra bastante bien, es verdad, porque tenemos mucho en común. Pero claro, el último año ya de África vinieron casi igual que de Hispanoamérica. O sea, está acercándose, ¿eh? Pero es que el INE dice que en el futuro van a dejar de venir de Hispanoamérica, obviamente porque no van a querer venir a un sitio. Exacto. Como nos estamos convirtiendo, no por otra cosa, y van a empezar a venir del sur de África. Es decir, países como Sudán, Senegal, o sea, gente que para mí a nivel cultural viven en otro siglo. Entonces van a venir aquí de forma masiva, luego tienen más hijos, son gente más acostumbrada a la violencia, son gente más, pues eso, más agresiva, más que han tenido una vida muy difícil y son gente más curtida en la vida. Y claro, cuando contraste eso con las sociedades de la democracia, los derechos humanos, todo el mundo puede opinar, y la violencia está muy mal, si tienes un problema denuncias a la policía inmediatamente, eso es lo que vivimos aquí en España. Que, hombre, es mejor que una sociedad de locos donde nos matamos a machetazos, obviamente. Pero, claro, ¿cómo va a casar eso? O sea, ¿cómo van a casar culturas así? Claro, yo lo que no entiendo, el otro día, ayer o antes de ayer, creo que fue, vi a un chico que estaba en un balcón, y hombre, a lo mejor sí que es prejuzgar únicamente por su lenguaje corporal, pero yo diría que era homosexual, ¿no? Y que estaba animando a las revueltas que se están dando en Francia, y es como, pero este chico no sabe que sería él el primero en caer, igual con lo de la CUP, ¿no? Es que claro, permitir que se coma jamón es un acto que denota islamofobia, y es, pero esta gente... Pero ¿y por qué en Semana Santa ellos no dicen que lo contrario es cristianofobia también? O sea, es que son muy hipócritas. No les gusta el cristianismo porque lo asocian a los blancos, pero es que si ellos se van, por ejemplo, a los países más del sur de África, son muy cristianos, muchos, pero muy cristianos, mucho más que aquí. O sea, es que la religión tampoco es una cosa de colores, es que es ridículo, es una cuestión de incoherencia y de no saber ni cómo son las cosas. Lo que pasa es que la inmigración, por ejemplo, africana, negra, que está viniendo aquí, son de países, por ejemplo, algunos que son muy islámicos.
y que además lo viven con una vehemencia que es que no es compatible con las cosas de aquí. Es compatible que venga uno, es compatible que vengan 20.000 y estén repartidos por el país. ¿Por qué? Porque al final se asimilan y respetan. Pero si vienen cientos de miles y al final se van cohesionando en comunidades cerradas, es que ahí no hay país. Es que es como tener un montón de países en el mismo y luego encima un montón de desarraigados. Y fíjate lo que te voy a decir, la gente de esos barrios, aunque sean blancos, sus hijos acaban también así. ¿Por qué? Yo he visto aquí en mi barrio, por ejemplo, que es un barrio claramente de inmigrantes, ¿no? Tú miras las estadísticas y dice 20 y pico % de inmigración por aquí. Es porque han dado DNIs a más no poder. Pero tú vas allí y es muy difícil ver un español. Es muy difícil. De que somos o muy viejos allí o muy pocos. Y he visto los hijos de españoles de allí, que son hijos de trabajadores de un barrio que no se pueden ir de allí porque no tienen dinero. Y eso pasa también en Francia, cuando dicen, no, también hay blancos. Sí, pues los de mi barrio se cardan el pelo como si fueran dominicanos, para parecerlo. Y les ves en grupito y están con ellos, o sea, es como lo mismo. ¿Por qué? Porque se están lumpenizando. Y es un problema que es que hay que intervenir ya. Claro, al mismo tiempo también el precio de la vivienda, de los autóctonos que están ahí, de su vivienda, empieza a caer porque cada vez en ese barrio se adjudica más el hecho de que ahí hay violencia. Claro, y que solo lo alquilas a ese tipo de gente, porque, claro. Y lo que la gente suele hacer es intentar vender, porque el alquilar también es un problema, porque luego te dejan de pagar, no tienen contratos, o se dedican a hacer determinadas actividades muy nocivas, y es un problema. ¿Tú en qué momento has visto que la izquierda ha empezado cada vez a desvirtuarse y en lugar de ser revolucionaria ha pasado a ser sistémica, ¿no? Porque, por ejemplo, tema feminismo. Siempre se ha hablado de que el feminismo era un movimiento revolucionario, pero es que a día de hoy tanto... Sistémico total. Exacto, todos los partidos políticos secundan el movimiento, el LGTBI pasa exactamente lo mismo, con entidades como el Barça que se atreven a en su perfil de Twitter poner el escudo. Ahí está. Me alegro. Pero en Oriente no. Y es como la gente no ve y en qué momento la izquierda revolucionaria pasó a ser sistémica. Pues mira, yo considero que el germen, es decir, el momento en el que empieza a ser hegemónico esto y empiezan a imponerse en todos los países, es mayo del 68. Mayo del 68 es cuando el sujeto revolucionario deja de ser el trabajador y empieza a ser las minorías, que si el estudiante, que si empiezan a colectivizar. Sí, empiezan a dividir ahí, a hacer las luchas parciales y a partir de ahí eso luego vuelve a Estados Unidos y cuando nos lo devuelven de Estados Unidos es ya esto. Yo creo que había mucha gente que tenía una gran necesidad de escuchar tu discurso referente a, vuelvo a apelar al feminismo, ¿no? Siempre se nos había dicho que había un consenso en cuanto a ley Biogen y no fue hasta a partir de 2014-15 que gente como Juan Soto Ibars, que estuvo aquí, por ejemplo, un tío blancoetero, luego ya salen instituciones políticas como Vox, que empiezan a generar este tipo de replanteo, ¿no? Entonces, si yo presento al Frente Obrero como un partido que sería antifeminista y que señala las problemáticas que acarrean este tipo de inmigración descontrolada, masiva, etc., puede haber mucha gente que diga, esto es como un Vox 2.0. Ya, pero es que lo que no puede ser es que la gente asocie una ideología con un determinado pack o unos dogmas que o los cumples o no la tienes. Yo no me considero de izquierdas, o sea, creo que lo de izquierda y la derecha es una dicotomía para engañar a la gente y reírse de ella. Y ¿hace poco que no te consideras de izquierda? No, hace ya, pues a lo mejor 3 años o 4. Bueno, relativamente poco, sí. Sí, antes hablábamos de recuperar esa izquierda, ¿no?, revolucionaria antigua, pero es que nos hemos dado cuenta de que no hay nada que recuperar ya. Entonces, creo que es participar de un juego que nosotros lo que queremos es derribarlo. Y sí, nosotros somos antifeministas, pero porque consideramos que el feminismo no defiende la igualdad. O sea, nosotros apostamos por los derechos de las mujeres, apostamos por la igualdad real, pero no en base a cupos, discriminación. Claro, porque la gente dice discriminación positiva, no existe eso. O sea, también, entonces discriminación positiva también es el esclavismo. Claro, porque para unos es positivo, no tiene ningún sentido. Yo creo que la única manera de fomentar la igualdad es apostar por ella y defenderla, no estar discriminando a la gente, poniendo cupos, que el feminismo ya pues ha desvariado ya hasta puntos que te voy a contar, insospechados, y precisamente defender los derechos de las mujeres ahora mismo es ir en contra del feminismo, es que es así, o sea, es que es una realidad y con el Ministerio de Igualdad y con todas las políticas que se han implementado es algo claro. Igual que te digo que había mucha gente que tenía la necesidad de escuchar tu narrativa o nuestros discursos que más o menos convergen en ciertos puntos, creo que hay mucha gente que está
harta de la clase política, ¿no? Si nos remontamos a hace unos 10 años aproximadamente, pues ya el crédito, tanto a PP como PSOE, se les empezaba a agotar por, bueno, ineptitudes, centenares y centenares de casos de corrupción. Aparece Podemos y Vox, a Podemos se le da la oportunidad y ha acabado siendo un partido que únicamente pues ha mostrado eso, unas ineptitudes legislativas bestiales, preocuparse por utilizar la E en lugar de la A o la O. Y hay mucha gente que está harta y que se abstiene de votar porque observa que el sistema político y electoral de España permite constantemente la corrupción y la impunidad política. ¿Tú qué le dirías a una persona que después de escucharte diga, bueno, sí, tiene toda la razón del mundo, pero tengo miedo a que sea otro más, sí, otro colorcito más y que me traicione porque tiene el entorno y el panorama para hacerlo y salirse de rositas y ya? Bueno, nosotros en primer lugar pensamos que no se puede cambiar nada con las estructuras que hay ahora. Es decir, nosotros creemos que tiene que haber un proceso constituyente y una nueva constitución que precisamente solucione los problemas más candentes que tenemos ahora y que precisamente son fruto del orden legal que tenemos. Entonces nosotros las elecciones para nosotros es una cuestión agitadora y combativa contra la clase política. Si nosotros, por ejemplo, sacáramos un diputado, se dedicaría a ir a la guerra allí constantemente y no tenemos ninguna intención de apoyar ningún gobierno ni absolutamente nada. Podemos, por ejemplo, ellos sí quieren formar parte del gobierno, ellos sí quieren la coalición desde el principio y quieren estar en el poder para hacer pequeñas reformas según ellos y mejorar la situación. Nosotros pensamos que es imposible. O sea, cuando la gente que no vota dice no voto porque esto es putrefacto y no... es que tienen razón en que es putrefacto, o sea, es verdad, o sea, da exactamente igual que sea. ¿Por qué? Porque todos quieren estar en el gobierno. Vox, por ejemplo, quiere estar en el gobierno con el PP. Entonces, ¿existe ese peligro? Pues obviamente. Pero es que nosotros no queremos, es decir, aunque tuviéramos la posibilidad de decir, ¿podemos entrar en el gobierno?, les diríamos que no, porque no queremos, es decir, no queremos legitimar ni apoyar lo que hay. O sea, hay dos partidos y están los partidos supletorios, sean independentistas o no, que van apoyando a esos gobiernos. Ya ha sido tanto con la derecha, con el PP, que de hecho pactó con CiU, como con la izquierda. Y nosotros lo que queremos es abrir un proceso en el cual la gente vuelva a interesarse por la política y podamos elegir de nuevo, porque claro, la gente que estamos viva ahora, la Constitución, la mayoría ni participemos en ese proceso ni nada. Y solventar muchas cuestiones, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo con el voto mismamente. Tenemos un sistema electoral que beneficia totalmente a los partidos como Bildu, por ejemplo. Y es una cosa que los partidos que se benefician y llegan al poder gracias a todas estas leyes, a esta ley electoral, no van a cambiar. ¿Por qué? Porque llegan al poder. O sea, eso es necesario cambiarlo. Yo entiendo que en su día en la transición querían debilitar al Partido Comunista y por eso hicieron lo de fomentar a los partidos grandes y a los partidos que tenían mucha fuerza en un sitio. O sea, yo puedo entender eso, ¿no? A nivel de, a mí no me parece bien, pero si me pongo en su cabeza en el momento, pero por ejemplo, a día de hoy, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Si es que estamos dando alas a la gente que quiere matar el país. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar y yo creo que lo mejor que se puede hacer es no hacer ñapas en la Constitución, sino hacer una nueva. Y que por favor no tenga la hegemonía la izquierda como lo ha tenido en Chile, porque entonces al final lo que va a venir es todo lo contrario, porque la gente va a tener un claro rechazo. Esto solo es un ejemplo, pero incluso a nivel territorial con las comunidades, a nivel de cómo se otorga la ciudadanía, lo que decía las nacionalidades, todas estas cosas hay que cambiar la Constitución. Y hay muchas más. Entonces la Constitución no está preparada para afrontar los cambios que vamos a tener. Porque en algunos aspectos vamos a tener que lo que decíamos de la inmigración antes, de los guetos, de etcétera, medidas muy similares a las que ha tomado en algunos sitios, por ejemplo Bukele en El Salvador. Y es que eso con la Constitución no se puede. O sea, va a haber que cambiar la Constitución. ¿Y qué mejor manera de cambiarla que en vez de ser unos tíos que parecen los que tenía Franco ahí en el Parlamento, en vez de que votan ahí según dice el que manda, pues que sea la ciudadanía en su conjunto la que elija? Claro, porque también os quiero decir otra cosa. A la gente le gusta mucho la democracia, ¿no? Los de los partidos, PP, PSOE, etc., les encanta la democracia. Vale, ¿dónde hemos votado el modelo migratorio? Por poner un ejemplo, ¿dónde se ha votado? ¿Dónde se ha votado? ¿Cómo se está actuando? En ningún sitio. Exacto. Es decir, no es que se votó en la Constitución. Cuando la Constitución no pasaba esto. O sea, es que hay muchas cosas que son vitales y que la ciudadanía no participa. De que tú puedes votar lo que quieras, pero es que no se decide aquí, se decide en Bruselas. Entonces creo que necesitamos una Constitución que nos devuelva la soberanía y creo que hay que abrir un proceso constituyente para conseguirlo. Mira, hablabas antes de lo de Gisbert, ¿no?
en ese sentido él tiene razón de que hace falta un proceso constituyente. Lo que pasa es que yo creo que él se queda corto y que el enfoque y la táctica que usa no es la adecuada. Yo le respeto porque es un tío con principios y él es fiel a sus principios, yo eso lo respeto, pero creo que es insuficiente. Por eso la gente que hace esa abstención activa, yo la he hecho durante toda mi vida, y además activa de verdad. O sea, yo no iba a romper el voto, o sea, yo hacía muchas cosas de abstención activa. ¿Como por ejemplo? Pues, por ejemplo, acciones, movilizaciones, o sea, era una constante, y muchas, no una tal día, sino era una cosa constante. Y hacíamos acciones de visibilizarlo. Pero claro, ¿qué capacidad tienes tú contra la televisión? ¿Qué capacidad tienes tú contra la fuerza de la costumbre? Claro, es que es muy complicado. Entonces yo me di cuenta de que eso no era útil, y por eso decidimos dar el paso en otro sentido, pero no porque pensemos, como nos dicen algunos, que vamos a legitimar la partitocracia o que nuestro objetivo es ser Podemos 2.0, porque además tenemos la capacidad posiblemente de llegar a serlo, ¿no? Pero es que no es nuestro camino, o sea, es que no vamos a ir por ahí. Por lo menos mientras esté yo te puedo asegurar que no vamos a ir por ahí. Nosotros lo que queremos es usar eso para denunciar precisamente que esto es un chiringuitismo, que no hay democracia ninguna y que necesitamos un cambio en el país. Sobre todo, claro, porque la gente dice, oh, ¿qué lo va a decir esto un comunista? Ya, pero es que no estoy hablando de comunismo. Es que el Frente no es comunista, o sea, es una cosa de mínimos. Y yo creo que con el tiempo iremos perfilando cosas para que se pueda acercar más gente más diferente y más transversal. Y es un proceso que la izquierda nos critica, dice, no, es que desde que empezasteis habéis ido haciendo así, ¿no? Como reduciendo, y no reduciendo, es que es un programa de mínimos real, y nosotros cuando veníamos de donde veníamos, lo que eran los mínimos era, vivíamos en Narnia, y nos hemos dado cuenta que para la gente de a pie de calle, eso no es un programa de mínimos, entonces hay que construirnos de otra manera. Este año haremos congreso, seguramente a finales de año, y lo que salga de ahí será algo posiblemente mucho más cercano y más apetecible para la gente de a pie. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de marxismo-leninismo, de socialismo. No, es que no. Es que hay una serie de cosas que son vitales, que podemos estar de acuerdo muchísima gente, que para mí eso sí que es revolucionario, porque es hacer un cambio de verdad, y que si no se emprenden ya, vamos a perder el país. Y creo que eso es más importante que estar teorizando sobre lo que pasó hace 150 años. Que a mí me encanta. Yo soy una persona que, por ejemplo, en mi doctorado yo estoy especializado en eso, es lo que estoy haciendo. Pero es que a día de hoy lo que hay que centrarse es en las necesidades del momento, en las necesidades y los objetivos necesarios del momento, no en lo que ha pasado hace 100 años o lo que va a pasar dentro de 100. Y eso la gente nos lo critica mucho, pero eso es, para mí es meternos en la política real e intentar llegar a la gente de verdad. Y el día que saquemos algo, que no sé si serán en las siguientes o en las... Yo creo que sí que va a pasar. Cuando eso pase, la gente va a ver que lo que llevamos diciendo 8, porque pasan años, 8 años, 6 años, los años que se van a decir, ahí va, pues es verdad lo que decía este cabrón, están haciendo eso. Y yo creo que eso es lo que nos va a legitimar con la gente, que nosotros vamos a decir una cosa y vamos a hacer esa cosa. Nos saldrá mejor o peor, pero esa sinceridad, esa honestidad, yo creo que es lo que busca la gente. A mí me critican mucho por mis formas, por cómo soy. Claro, porque lo que está ahora de moda es ser el hombre deconstruido, el hombre blandengue, y a mí hay gente que me ha dicho, que incluso que gente que se dedica al tema de asesoría y tal, de que debería de ser de tal manera, gesticular de tal, vestirme de tal manera, en plan, ser de determinadas maneras, ¿no? Y yo creo que la gente está harta de eso. O sea, yo podría hacerlo y podría interpretar un papel, pero es que no es verdad. Es que incluso las chicas nuestras, por ejemplo, que tienen responsabilidades, etcétera, tú las ves y dices, hostia, son gente dura. Esta tía, aunque mida 1,50 m, esta tía saca lo que haga falta y hace lo que sea, ¿no? Y no queremos la figura de esta falsa de mujer empoderada, feminista, que aparece, nos repugna. Es que nosotros somos gente que queremos afrontar lo que hay que ser duro para ello. Y ser duro o trabajar por serlo no es malo. O sea, ser un hombre masculino, por ejemplo, no es malo. Todo el mundo, no, la masculinidad es tóxica. ¿Cuál es la masculinidad buena? ¿Dejar de existir? Claro, una cosa es baremar y ver que puede ser bueno y que malo, pero ¿por qué tienes que ser de una manera concreta? ¿Por qué cuando hacen talleres de estos de construcción masculina les veo hacer y están haciendo que parecen los Hare Krishna en el campo? ¿Ah, tú los has visto? He visto vídeos, sí. Y claro, yo veo eso y digo, ¿qué tiene que ver eso con la masculinidad? Porque claro, por un lado, si critican la masculinidad también tendrán que criticar lo contrario, ¿no? La feminidad, porque la feminidad también es terrorífica, ¿no? Según estos cánones. Entonces son cosas que nosotros confrontamos con ello. Y que pensamos que no tengo por qué interpretar un papel, yo tengo que ser coherente con cómo soy. Porque yo creo que lo que la gente de a pie quiere es gente que no haga un personaje. Yeah. A mí me decía, no, pero es que para hacer política tienes que ser de esta manera. Y yo voy a ser como me dé la gana a mí. Y si no le gusta a la gente, pues que no le guste. Pero es que es lo que hay, es lo que soy, no voy a hacer un papel. Y creo que eso es coherente, vamos, en mi opinión. Vamos a hablar sobre el libro. Ayer estuviste en 2 actos de presentación, uno en Tarragona y otro aquí en Barcelona. Inmigración, realidad, fenómeno o problema, escrito por Roberto Vaquero.
¿qué va a encontrar la gente en este...? Pues va a encontrar un análisis del modelo migratorio, de sus causas y de la situación actual. Y también de lo que se hace, es decir, de lo que se hace en los CIE, que hay mucha mitología, de cómo son las deportaciones, que son prácticamente inexistentes. ¿Qué son los CIE? Que creo que pues sí, son los centros donde se supone que meten a los inmigrantes, según la gente, los centros donde meten a los inmigrantes irregulares para deportarlos. La realidad es que ha pasado a haber unas 20.000 personas, hace 10, 12 años, a haber menos de 2.000. O sea, de 500.000 irregulares que hay. La realidad también es que en España, tú, aunque seas irregular, por la ley de extranjería que tenemos, que la gente dice que es súper restrictiva, si no cometes nada sancionable, no te pueden echar. No te pueden echar del país. Sin embargo, en otros países de Europa sí. Es decir, si ya de por sí lo de Europa es laxo y los países están recrudeciéndolo, en España es todavía más laxo. Entonces, yo muestro esa realidad con datos del INE, que no es sospechoso de ser anti-inmigración precisamente. Entonces, yo lo que hago es mostrar cómo eran las deportaciones antes y cómo han ido evolucionando en los años. Cómo eran los CIE antes, que además es un sistema no penitenciario, la gente lo pone como si fuera el horror, pero hay muchos vídeos de gente con el móvil en los CIE. No sé cuántos vídeos han visto así en aislamiento antiterrorista, que es donde estuve yo por lo de Siria. Porque a día de hoy, el hecho de que los inmigrantes en cuanto a delitos sexuales los repliquen 5 o 6 veces más que los autóctonos, ¿esto es algo que se encuentra en el INE? Sí, no, en el INE hay datos sobre delitos cometidos por nacionales y tipos de delito, y por, si rebuscas bien, y por gente que es inmigrante. Pero ¿qué pasa? Que eso no es muy real, porque, por ejemplo, los delitos de la gente que le han dado la nacionalidad por estar aquí tiempo y cometen esos delitos cuentan como nacionales. Entonces, en realidad, el baremo achica mucho. Pero te digo, yo cuando estuve en la cárcel por lo de Siria, por ir a luchar contra el Estado Islámico, o sea, no por, lo digo claro por si alguien no me conoce, pero yo allí estaba y se supone que hay un 30% de gente inmigrante en la cárcel, ¿no? Que es mucho en comparación del porcentaje que hay. Pero yo estuve allí y es mentira. Es decir, allí los españoles que había se llamaban Mohamed y Abdul, o sea, y es la realidad. O sea, hay muy pocos españoles en la cárcel en proporción de gente de origen migrante, y con esto no quiero criminalizar a nadie, pero es una realidad. Hay gente que viene de culturas que son más violentas y tienen otra visión de la violencia, incluso de las cuestiones sexuales con las mujeres, de que lo ven con normalidad, y aquí en Europa no. Entonces hay un choque cultural brutal y la gente lo quiere negar y mitigar y no, es que en realidad es la opresión colonial. No, tío, tú no violas o intentas abusar de la gente porque vaya en un short por nada colonial. Es porque vienes de una cultura un poco retrógrada en algunos ámbitos, y si vienes aquí, una de dos, o te adaptas o te vas. Es que no hay más. O te echamos. Es decir, a mí hay gente... Hoy he visto un tuit de una portavoz racializada de estas que decía: nosotros hemos venido para quedarnos, iros acostumbrando, por mucho que lloriquéis no va a pasar nada, no hay otra opción que aguantaros. Y claro, yo la quería poner, lo voy a contestar en un vídeo, yo le iba a poner, no hay más opciones. O sea, y ninguna te va a gustar, pero hay muchas más opciones que eso, por supuesto. Porque eso de que coges y te aguantas, bueno... Dentro de una misma religión, como por ejemplo el Islam, ¿por qué crees que puede haber una tipología diferente de delitos tan marcada? Ejemplo, si nos vamos aquí en España, vemos como algo que hace 15 o 20 años era residual, violaciones grupales, en cambio en Arabia Saudí no sucede esto, y sin embargo son personas que ambos... El problema de las violaciones en determinados países islámicos es que cuando tú cometes ese acto, por ejemplo, hay en países donde te obligan a casarte con la víctima. Entonces, claro, tampoco es que no sale ningún registro de nada, pero porque lo solucionan. También determinados actos allí actúan con una dureza fuera de lo normal, por ejemplo, con los robos, etcétera. Entonces, la figura del típico joven marroquí, por ejemplo, que aquí en Barcelona es muy típica, que se dedica todo el rato a robar, que va en MLDR y demás, en Marruecos no hay. Tú vas por Marruecos y no encuentras apenas gente así. ¿Por qué? Porque hay mucha mano dura con este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que esa mano dura es necesaria con ese tipo de gente, y aquí no la hay. Entonces aquí están en jauja, aquí están como en el paraíso, y es una cosa que deberíamos de empezar a controlar cuanto antes. Y sobre el Islam lo que dices, también la gente dice, no, pero hay mucho musulmán que vive su fe individualmente y que no hay ningún problema, ¿vale? Yo con eso no tengo ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega dinero de fuera. Es decir, la mezquita de la M30 está pagada por un país árabe. ¿Qué pasa? Que llega dinero. Entonces una persona que vive su fe sola no puede competir a la hora de extender esa fe con gente que llegan petrodólares ahí masivamente. Marruecos, por ejemplo, en Marruecos la secta mayoritaria son los hermanos, bueno, es una filial de los hermanos musulmanes.
esa gente, tú lo puedes ver en sus documentos, defienden la implantación de la Sharia, es decir, el Islam político. Quieren implantar el Islam político en España. Y son gente con financiación, con redes, incluso que posiblemente en muchos casos reciban incluso financiación de aquí para desarrollar su culto. Entonces, claro, ¿tiene la culpa la persona en concreto migrante? No, obviamente no. Pero es verdad que existe esa red y que hay una serie de gente que está articulando la comunidad para en un futuro poder implantar la Sharia, por lo menos en determinadas zonas. Evidentemente. ¿Qué hay que hacer contra eso? Actuar y deportar. ¿Por qué? Porque les podrá meter en la cárcel, pero es que eso hay que mantenerles. Es que la gente que dice, no, a la cárcel. Pues no, que se vayan a su país. Y allí ya que pase lo que pase. Y luego yo otra cosa que digo siempre es, si tanto te gusta la sociedad islámica, hay un montón de países, ya no solo el tuyo, sino un montón de países que son islámicos y que te puedes ir allí a vivir tu sueño. Para ir cerrando, el libro, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues en cualquier librería bajo pedido. Tengo una lista también donde está en mi web, donde están las físicas, me lo pueden comprar a mí en mi web, o lo más fácil de todo, comprármelo en Amazon y ya está. Que además ha sido número 1 gracias a las CUP y sus presiones. Me dices que no me vas a decir el vídeo, o sea que no te sientes condicionado. ¿Tú eres de los que cree que siempre se puede sacar algún tipo de aprendizaje de algo y de alguien? Sí, siempre. Perfecto, pues vamos a hacer eso. Yo te voy a nombrar a ciertas personalidades y quiero que me digas qué es lo que has podido aprender gracias a esas personas. Lo que pasa es que a lo mejor es gente que no conozco mucho y justo esa persona no, porque no la conozco, eso puede pasar. Yo creo que sí. Ah, las has elegido, ¿no? Claro, totalmente. A ver. ¿Qué has aprendido gracias a Irene Montero? Pues con Irene Montero en realidad he aprendido bastantes cosas, porque yo, o sea, ¿tienes una palabra o puede ser largo? Yo la conozco desde niños, o sea, desde chavales. Yo estaba en la JC a la vez que ella y yo era el novio de su mejor amiga, entonces yo he parado con ella mucho, he visto su evolución. ¿Tú eras el novio de su mejor amigo? Sí, la amiga. Ah, vale. Amiga, no, soy heterosexual. Vale. Pero, está sorprendido, hacho, hostia. No. Homofobia. No. Pero la cosa que es una persona que sabe, o sea, si has tenido trato con ella, sabe dónde arrimarse, cómo, cuándo, por qué. O sea, es una persona que en lo externo es muy mala, a la hora de hablar, a la hora de conectar con la gente, pero luego ella es una maestra de saber dónde colocarse, a quién acercarse y cómo, para ir subiendo. Y de hecho su ascenso fue, a pesar de que perdía mucho por otras cosas que hacía, fue meteórico, a pesar de tener derrota política tras derrota política, perdió para la secretaría en Madrid de la OJC, en el PC se la comieron también, o sea, a pesar de tener mucha derrota política, supo zigzaguear y a quién arrimarse para acabar, pues como ha acabado siendo ministra. Entonces, aunque la gente crea que es una incompetente, que me crean, que yo la conozco, que para llegar a donde ha estado, sí tiene esa habilidad de saber a quién arrimarse, qué hacer, cómo, por qué, ir subiendo, abandonar a esa persona sin que tenga un costo político y arrimarse a otra que pueda ser enemiga de esa, ir colocándose, ir subiendo hasta llegar a lo más alto. Y en ese sentido lo ha sabido hacer bien. En otras cosas es catastrófico. A mí, yo soy una persona muy crítica con ella constantemente, pero creo que se puede aprender a manejarte entre bambalinas para subir, y creo que eso sí se puede aprender de ella. Luego se puede aprender a lo que no hacer con muchas de las cosas que hace, pero bueno, creo que he cumplido la expectativa de la pregunta. Es decir, que ella a día de hoy te conoce a ti, ve una foto tuya, tu nombre y apellido, y por supuesto. Pues yo tengo 40.000 fotos con ella de cuando éramos pequeños, claro que sí, tío, ¿cómo lo van a conocer? Claro. Ajá. Siguiente, Oscar, de Greenfits, Old Hardcore. A ver, yo le conozco de solo de redes, pero yo te digo que, o sea, él me lo dice a mí, dice, si nos hubiéramos conocido de otra manera y en persona, él me dice, tú y yo hubiéramos sido amigos. Y yo estoy seguro de que sí. Yo soy una persona que le conozco de venir a insultarme él a mí, literalmente, porque él es muy bravo. Y claro, yo también, ¿no? Entonces hubo ahí como mucho choque, pero la gente cuando es gente real que no está interpretando un personaje, aunque sea lo contrario, que ni siquiera lo es, pero al final te arreglas, ¿no? O sea, o te pegas o te arreglas, pero aunque te pegues te arreglas luego después, ¿no? Y es un tío que, aunque la gente luego le critica, yo creo que es un tío muy astuto, es una persona que se sabe manejar bien, sabe hacer las cosas, por lo menos en su ámbito, se ha sabido colocar, empezando de la nada, y eso pues es una buena figura de emprendedor, ¿no? De gente que luego me gusta mucho de él, o sea, que sale adelante, me gusta mucho de él que es un tío que no tiene miedo, es un tío que te coge y te dice, venga, te reto un debate, y a lo mejor en el debate le das la del pulpo, pero el tío va y se pelea a muerte, ¿no? Ese tesón, ese punto honor,
creo que son cualidades muy positivas de él y que me gusta. Luego es un tío honorable, porque, yo qué sé, a mí hay uno que le hace los vídeos aquí en España que puso un clickbait de Greenfield revienta a Roberto Vaquero, y le mandé un audio diciendo, ¿qué dices, tío? Si cualquiera que vea el vídeo y dice, no, esto no lo he hecho yo. Y entonces escojonaba, Lo conozco. Se metía conmigo, o sea, pero en plan bien, ¿no? Y ese saber tratar también me gusta. Yo sé que con gente a veces se pasa, porque por ejemplo con Rosanna Kramer, y te hago la crítica si lo ves, creo que se pasa mucho porque se deja llevar por con quién se junta para esas cosas. Y debería de ser más señor, ¿no? Dependiendo por ejemplo, si es una mujer mayor, de ese tipo de cosas. Pero es un tío que se sabe manejar. O sea, no lo conozco en persona. ¿Acabas de llamar vieja a Roxana Kramer? Ay, hostia, mierda. Más mayor he dicho, vieja no he dicho. Vale, hombre, pero es más mayor, ella tiene 60, ya decía Sí, yo. sí. Ella tiene 60 y pico años y para mí ella es una eminencia y es una persona que me aporta mucho y he aprendido mucho de ella. Pero a mí me molestó mucho cuando Greenfield le hace vídeos a veces como faltándola y demás y me molesta. Pero es un tío que en general, o sea, para que veas que digo lo bueno y lo malo, es una persona que se sabe manejar y es una persona que yo de redes es una persona que le tengo aprecio. Julio Anguita. Simpatía. Bueno, Julián Guita es que yo cuando la última época de él, yo era la época que el PC, o sea, yo le veía como un destructor de todo y siempre le he tenido mucha manía, siempre. O sea, sé que no me pega por como... Pero luego cuando le he conocido más mayor, obviamente, para mí ni es comunista ni... Pero es una persona, por ejemplo, que yo le he visto que es humilde, o sea, por cosas que se pueden aprender de él, y creo que como con la forma que él pensaba, yo creo que es coherente. Y además... creo que se murió siéndolo, que eso mucha gente no lo hace, independientemente de que apoyara a Iglesias al principio, de determinadas cosas, pero él es como que a él no le bajabas de la burra, él estaba en lo suyo. Entonces yo creo que eso es una cosa que sí se puede aprender de él, ¿no? Esa coherencia, ese renunciar, que me acuerdo que renunció a la pensión esa que le iban a dar. Yo creo que en ese sentido él, aunque desde la distancia ideológica en muchas cosas, creo que ese respeto, esa coherencia, creo que son cosas que se pueden aprender de él. Y luego era buen orador también, era muy buen orador. O sea, yo creo que las cosas que hacía en el Congreso, en su época era el que mejor hablaba. De hecho, incluso hay gente que en los debates de la Nación le preguntaban ¿quién ha ganado? Y decían Julián Guita. Y eso que era una fuerza pequeña, ¿no? O sea, en ese sentido sí que creo que hay cosas que aprender de él. Pau Botella. Pau Botella. A rapear no. Me va a matar por esto, pero bueno, él es una persona... muy sana, o sea, muy bondadosa. O sea, es una persona que tiene como bondad innata. Hay mucha gente que tiene mucha malicia, que bien usada es bueno. Pero él es una persona no inocente, pero es una persona con bondad innata. Y es una cosa que mucha gente debería aprender de él. Porque si la gente tuviera más ese buen fondo, creo que nos iría mucho mejor. Si más gente fuera como él, nos iría mucho mejor. Luego es un tío muy abnegado en el trabajo, eso también muy sacrificado. Es una persona muy inteligente y es una persona muy sacrificada. Entonces son características que yo creo que se pueden aprender de él. ¿Y de ti mismo, de Roberto Vaquero, pero en su versión de youtuber? Pues yo creo que mi mayor virtud es que soy muy autocrítico conmigo mismo. O sea, hay gente que me dice que incluso demasiado, pero es que yo me he acostumbrado a presionarme para mejorar de forma constante y yo lo veo como una virtud. Yo de verdad que la gente piensa que soy un flipado y que estoy bien aquí y que no sé qué, pero es porque me sé vender, o sea, a nivel de soy buen orador, gestualizo bien, pero yo soy una persona tremendamente autocrítica conmigo. Yo constantemente me estoy poniendo en duda precisamente para apretarme y mejorar. Y yo creo que quizás es mi mayor virtud. Y luego creo que soy un buen orador. En ese sentido y un buen comunicador, pero creo que lo otro es más importante, porque muchas veces la gente se monta un personaje de sí mismo y no ya solo para vender, sino la gente de a pie. Y creo que eso es un error. Lo que hay que hacer es reforzar lo que eres y no intentar fingir una cosa que no eres. ¿No crees por eso que a veces la autoexigencia te puede lastrar en otros ámbitos o aspectos? Desde luego que sí, de hecho lo hace. Y hay cosas que hay que intentar controlar porque si no se te va a las manos. Pero a mí es lo que me ha ayudado a superar situaciones muy difíciles. Yo te pongo un ejemplo sencillo. Yo cuando me pasó lo de Siria, por luchar contra el Estado Islámico, lo vuelvo a decir, por si no se ha grabado bien, yo salí y yo dejé de estudiar para ponerme a trabajar antes y volví y salí y me volví a estudiar. Me saqué la carrera de Geografía e Historia, me saqué el máster y me estoy doctorando ahora. Tenía un problema en el hombro, cuando salí de la cárcel salí con el hombro mal también. Me dijeron que no podía entrenar, que no tal, y acabé compitiendo. O sea, es como que me fuerza a dar la mejor versión de mí. De hecho, salí
Rompí con toda la izquierda grupuscular también, porque pensé mucho allí sobre qué hacer o no, ideé la idea del frente, me peleé con todo el mundo para implementarla y nos ¿La centramos... idea del frente sale? Sí, sale de allí, sale de allí. Hostia. Porque yo me di cuenta de que no vale para nada Es un la clásico, izquierda ¿no? grupuscular. Esto de que Sí. En el talego salen muchas ideas, gente que escribe libros. Me hizo pensar mucho, me escribí un libro y diseñé la estrategia para crear el frente, y en eso estamos. Es decir, he sido más productivo desde 2016 hasta ahora que en toda mi vida anterior. Y eso es por la autoexigencia que tengo, de que me cambió el chip. Yo antes era como más conformista y bueno, voy ahí poco a poco. No, y me exigí más. Entonces, tiene su lado negativo, pero a mí me permitió sobrevivir a situaciones que normalmente la gente se destruye. Típica pregunta, y para que no sea tan típica, no te voy a interpelar a ti, sino que voy a interpelar al Frente Obrero. ¿Cómo ves al Frente Obrero dentro de 5 años? Pues bueno, si nos va bien, yo espero que tenga una estructura de base más grande, espero que a nivel sindical estemos mucho más fuertes, con capacidad de hacer cosas llamativas y presionables hacia el poder, y no sé si llegaremos a tiempo o no para tenerlo en esos 5 años, pero yo creo que más o menos en esa época, si no lo tenemos ya, estaremos cerca de tener, bueno, ojalá lo tengamos antes, pero representación parlamentaria y que usarlo de altavoz y como ariete contra la clase política. Yo espero que sea así. ¿Que no se consigue? Pues tardaremos más, pero yo creo que lo terminaremos consiguiendo. Pues por mi parte nada más, no sé si quieres mencionar algo, hacer énfasis en el libro, ya lo sabéis, Amazon, también en página web tuya, ¿era? Sí, también, y en tiendas bajo pedido en cualquiera. Y también he sacado una novela de ciencia ficción, Tiempos de Infantería, para el que no le guste tanto la política de forma directa, ahí es de forma indirecta. 2 en 1. Roberto, tío, un auténtico placer, espero que te hayas sentido a gusto y reitero, un placer.